Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en este día que nos da el Señor. Y les habla su hermano en la fe en Jesucristo, Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia aquí en la región de Puerto Rico. ¿Qué estudiaremos hoy? Bueno, hoy estudiaremos la lección número 13 de nuestro leccionario bíblico para el semestre de enero a junio del 2021. Como yo siempre utilizo la guía del maestro, nos encontramos en la página 114 a la 122 y el título de la lección es La iglesia local, el evangelismo y el crecimiento. Las lecturas bíblicas las vamos a tener en varios libros. Mencionaremos los capítulos principales. Vamos a estudiar Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 10, libro de los Hechos capítulo 2 y el libro de Josué capítulo 24. En la debida sesión daremos la cita completa con los versículos. La afirmación fundamental dice, y leo la siguiente: la iglesia local debe predicar a tiempo y usar recursos para la evangelización para de esa manera poder llegar al crecimiento sostenible. En la lección de hoy estaremos estudiando y comentando dos temas principales. El primero es el evangelismo, su significado, por qué evangelizamos y cómo evangelizamos. Ese es el primer tema. El segundo tema que estudiaremos es el crecimiento en la iglesia y estaremos analizando el libro de los Hechos relacionado con ese tema en particular. Pero tenemos que decir lo siguiente: evangelizamos por dos razones principales. ¿Cuáles son? Número uno, queremos presentar a los inconversos el plan de salvación en Cristo Jesús. Segundo, al evangelizar, nosotros como iglesia creceremos numéricamente. Lamentablemente, y hay que decirlo, algunas iglesias o en algunas iglesias se da un crecimiento que pudiéramos denominarlo no genuino. Pudiéramos llamarle también un crecimiento artificial. Pero antes de seguir comentando sobre este tema tan interesante del evangelismo en la iglesia, su crecimiento, ¿qué es evangelizar? Porque eso es importante, tener esa definición. Bueno, el evangelismo tiene implícito una tarea específica. ¿Y cuál es esa tarea específica? La tarea específica es llevar las buenas nuevas de salvación, como siempre decimos. Ahora bien, vamos a definir más precisamente esa palabra etimológicamente, y la etimología es la ciencia que busca la raíz de una palabra, o sea, de dónde surge. La palabra evangelio procede del idioma griego, evangelium, y está compuesto de dos vocablos. Un prefijo eu, que significa bien, o bueno o buena. Y la otra parte, la palabra angelos, que significa mensajero. Y por lo tanto, la palabra evangelium significa buena nueva o un mensaje de buenas noticias. Lucas capítulo 2 versículo 10 lo expresa correctamente al declarar: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy
nuevas de gran gozo será para todo el pueblo. Ahí está implícito. Evangelizamos nosotros como iglesia para ser discípulos de Jesucristo, para que la iglesia crezca en fe y en gracia delante de Dios y del mundo. Ahora bien, ¿qué tipo de evangelismo es el que recomendamos hoy en día? Pues recomendamos lo que denominamos el evangelismo personal. ¿Por qué? Porque entendemos que es el más efectivo y que es el más práctico. Ahora bien, ¿qué tenemos que añadirle a esa tarea de evangelizar? Bueno, que es un deber de cada creyente en Jesucristo. ¿Usted es cristiano? Es su deber evangelizar. Debe ser un estilo de vida y no un simple evento o actividad. Hay algunas veces que decimos, bueno, vamos a hacer una campaña evangelística y se hace una campaña evangelística una vez al año. Pero no debe ser el evangelismo una campaña una vez al año. Debe ser algo natural, debe ser algo espontáneo, debe ser lo que acabé de decir, un estilo de vida. De la misma manera que usted respira y come todos los días, de esa misma manera debe evangelizar todos los días. O sea, el evangelismo debe ser diario. Y hay que recordar que tenemos que hacer esa tarea porque somos embajadores. ¿De quién? Pues somos embajadores de Jesucristo. Somos sus mensajeros. Somos los que llevamos las buenas nuevas de salvación. Y tenemos que llevar este mensaje a todas las personas de lo bueno que es el Evangelio. Pero hay que hacerlo a todas las personas. Lo que muchas veces denominamos a todo el mundo. Y cuando decimos a todo el mundo, estamos hablando de los individuos y de la geografía. Todos los inconversos necesitan el Evangelio. No importa su raza, no importa su color, no importa la clase social, ni tampoco importa el género de esa persona. Todos necesitan el Evangelio. Bueno, vamos a la primera parte de la sesión. El estudio de hoy, esta lección número 3, está dividida en dos sesiones, la 1 y la 2, y cada una de ellas subdividida en letra A y la letra B. Esa es la estructura de la lección 13. Esta primera parte, titulada La Iglesia y el Evangelismo, en la letra A nos pregunta, ¿por qué evangelizar? Nos hace esa interrogante y las razones son muchas. Pero lo primero que tenemos que tener presente es que hay una razón bien principal y es que el pecado de la raza humana, de los individuos inconversos, hacen separación entre Dios. Hay una separación, hay una brecha entre Dios y la raza humana, entre Dios y los inconversos. Pero tenemos que definir, para ser más precisos, ¿y qué es pecado? Algunos de ustedes preguntarán, hermano Mateo, ¿qué es pecado? Vamos a definir la palabra. La palabra pecado es traducida de la palabra griega hamartía, que literalmente en el Antiguo Testamento significa errar en blanco. Es como cuando un arquero tomaba su arco y disparaba una flecha, pero no daba en el lugar que tenía que dar, o sea, no cumplía el objetivo, no llegaba a lo correcto. A eso se le llamaba o se le decía pecar, fallar. Tiene implícito esa idea. En el Nuevo Testamento tiene varios significados. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el significado es fallar, una deuda, un desenfreno, una desobediencia, una caída, una falta, una derrota, una impiedad o un error. Tiene implícito todas esas
idea. Pero fíjese que tanto en el Antiguo, errar el blanco, como en el Nuevo Testamento, todo lo que acabé de mencionar, lo que tiene implícito es que no se cumple el objetivo para el cual fue diseñado algo, fue hecho algo. Y eso es lo que tiene implícito la palabra pecar, errar, fallar, no cumplir. Y la razón más importante dentro del evangelismo es que hay un mandato de parte del Señor, una orden. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La raza humana, el inconverso, está en pecado. El Señor nos ordena, nos manda, id, es un mandato. No es una sugerencia, es un mandato de nuestro Padre Celestial, porque la gente necesita el Evangelio. Existen muchas sectas, hay muchas religiones falsas que están confundiendo las mentes de las personas y necesitan un mensaje verdadero, una luz que le alumbre el camino. La situación es caótica, tanto en lo político, en lo social y en lo económico, y la gente está pidiendo que le den una palabra de esperanza. ¿Y quién lo hace? Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Los valores y la ética moral, tenemos que decir que lamentablemente están por el piso. Ya no hay respeto a los valores cristianos, ya no hay respeto por los valores que enseñamos tomados de las Sagradas Escrituras. Se necesita urgentemente que la iglesia desarrolle lo que le llamamos un ministerio de reconciliación. Reconciliar es volver a traer, volver a juntar un ministerio de reconciliación entre quién y quién, entre el inconverso y Dios. Ese ministerio hay que enfatizar que tiene que desarrollarlo la iglesia. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 28 al 32, se nos da un resumen de la situación crítica e inmoral de muchas personas que no tienen a Dios. Escuche lo que dicen estos versículos sobre el comportamiento, el estilo de vida de estas personas mencionado en Romanos 1, 29. Se los voy a leer porque son mucho la descripción de estas personas inconversos. Dice que están atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidio, de contienda, de engaños, de malignidades. En el versículo 30 continúa añadiendo, murmuradores, detractores. Una persona detractora es aquella que se pasa criticando, le gusta criticar, aborrecedores de Dios, injuriosos. La persona injuriosa es la que usa palabras crueles, muy hirientes, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. El 31, versículo 31, añade necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Fíjese que el verso 32 de Romanos capítulo 1 termina diciendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solamente muerte física, sino también muerte espiritual. Y a todas estas personas es que la iglesia tiene la gran responsabilidad de evangelizar. En la letra B vamos a hacer unos comentarios ante la pregunta ¿y cómo la iglesia debe evangelizar? Pues como fundamento tenemos a Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Y es muy importante que cuando nosotros evangelicemos,
consideremos dos cosas. Primero, lo que decimos, entiéndase el contenido de nuestro mensaje. Y lo segundo que hay que considerar es cómo lo decimos. En otras palabras, el método utilizado para llevar las buenas nuevas. Cuando nosotros presentemos este contenido, o sea, lo que decimos del plan de salvación, hay que considerar 4 elementos importantes. O sea, cuando yo le voy a hablar al inconverso, ¿cuál debe ser los temas por los cuales yo debo hablarle? Primero, considere lo que dice Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que debo considerar es que el pecado hace una separación tremenda entre Dios y el ser humano. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que decirle a la gente, si pecas, vas a tener graves consecuencias. El pecado va a traerte muerte, castigo y destrucción. Lo tercero es lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, decirle que el único medio de salvación es a través de Jesucristo. No hay otro medio. Y el cuarto elemento es lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, el pecador tiene que arrepentirse. Arrepentirse es dar una vuelta completa a su estilo de vida. El arrepentimiento es un cambio de estilo de vida. Ibas hacia un destino, ahora vas hacia otro. Eso es lo que se recomienda. Eso es en cuanto a los contenidos, lo que debe, los elementos importantes que debe tener lo que decimos. Ahora, ¿cómo lo decimos? Sería el otro asunto. Bueno, en cuanto a métodos, lo que queremos hablar en esta ocasión son los que son básicos, que los hemos practicado por años. El primero, la predicación del Evangelio por todos los medios, radio, televisión, internet, literatura, pero predicar el Evangelio de Jesucristo. Segundo, por medio de la enseñanza, los estudios bíblicos, bien sean en nuestros templos, en los hogares o en cualquier otro espacio disponible para esta gestión. Y el tercero es el testimonio personal, con palabras y con hechos. Estos 3 métodos, predicación, enseñanza y testimonio, son los ideales, los básicos, los que han funcionado por siempre para llevar las buenas nuevas a otras personas. La segunda parte de nuestro estudio nos habla de la iglesia y su crecimiento. Y en la letra A nos habla y nos indica que la iglesia debe crecer. Ahí vamos a considerar lo que menciona el libro de los Hechos en el capítulo 2, versos 41 al 42 y 46 al 47. Una de las cosas más interesantes del libro de los Hechos es la forma tan cuidadosa que Lucas, que es el autor de ese evangelio, registra numéricamente el crecimiento de la iglesia. Era un crecimiento repentino y fundamentado en la palabra del Señor. Ahí lo dice en Hechos 2:42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
En otras palabras, el crecimiento de la iglesia se fundamentaba, la gente crecía por el alimento que recibía de la predicación, pero de las Sagradas Escrituras. Permítame compartir con ustedes en este momento lo que dice el libro de los Hechos sobre el crecimiento. Voy a citarle como unos 7 textos donde evidencia que la iglesia crecía. Mire, en Hechos 2:41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:32 señala, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. En Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Y termino con Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Todos estos versículos nos enseñan que en la medida que se predica la palabra de Dios, la iglesia crece en gran número. Hay algunos que dicen de una manera, yo diría, no muy analizado, no, lo importante es la calidad, no la cantidad. Pero fíjese, ambas son importantes, la calidad de una iglesia, las cualidades, pero también que crezca. Y una iglesia que tiene calidad, tiene que producir cantidad. Así que ambas cosas son importantes. Los métodos tienen que ser espirituales. Hay que seguir el consejo que dice Efesios 6:17. ¿Qué dice Efesios 6:17? Tomad toda la armadura de Dios. Y especialmente, ¿sabe qué parte de la armadura? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una iglesia que se fundamenta en las Sagradas Escrituras, no en razonamientos lógicos, ni críticos, ni filosofía hueca, que se fundamenta en la Biblia, es la iglesia que crece. Recuerde que Jesús venció al diablo y al tentador citando las Sagradas Escrituras. Léase Lucas 4, del 1 al 13, el pasaje de la tentación de Jesús. Y Jesús siempre le decía, después de una tentación, al diablo, porque escrito está. Jesús lo que utilizó para vencer la tentación fue la cita de las Sagradas Escrituras. Hay que vivir una vida íntima en comunión con el Espíritu Santo y cimentar nuestro mensaje evangelístico en la Biblia. Y de esa manera es que nosotros podemos tener iglesias saludables e iglesias crecientes en la fe de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Las iglesias que se fundamentan no sobre la figura de una persona. Lamentablemente hoy en día hay iglesias que crecen porque fulano de tal, el doctor tal o el apóstol tal es el pastor de esa iglesia. Si se fundamentan sobre la figura humana, está mal. Toda iglesia debe estar fundamentada en la figura de Jesucristo y como alimento indispensable la comida de la Sagrada Escritura. Y la última parte, determinados a crecer. Josué como líder tenía un pensamiento que era firme y final. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Josué tenía una misión. La misión era llevar al pueblo a la tierra prometida y que allí creciera, que allí se multiplicara. Pero se necesitaban 7 circunstancias o principios. Tenían que echar fuertes raíces espirituales. 2, tenían que profundizar en las escrituras. 3, tenían que madurar como pueblo de Dios. 4, tenían que ser discípulos genuinos de ese Jehová, Dios Todopoderoso, y en el caso de la iglesia de Jesucristo. Había que orar, en otras palabras, tener en contacto con Dios. Había que buscar el avivamiento espiritual y había que procurar la unidad como pueblo. Como había dicho Jesús en Juan 17:22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La iglesia que cumple todos estos requisitos, que quiere crecer, va a ser la iglesia que va a lograr llegar a la meta, que va a llegar al final a encontrarse con el Maestro. ¿Y cómo podemos concluir el estudio de hoy? Pues con los siguientes pensamientos. Primero, la iglesia tiene la gran encomienda de evangelizar para ser discípulos, pero de Jesucristo. Número 2, el fruto de un evangelismo cristocéntrico es una iglesia saludable, espiritualmente hablando, y creciente en feligresía. Y número 3, tenemos que evangelizar porque hay millones de personas que todavía no conocen el amor de Jesucristo y necesitan ser salvos. Bueno, mis queridos hermanos, es un tema retador. Es la tarea fundamental de la iglesia, la razón de la iglesia. La iglesia no está en el planeta Tierra para congregarnos en 4 paredes y cantar. No, eso es parte. Pero la tarea fundamental es ir por todo el mundo y predicar este evangelio de buenas nuevas. Bueno, mis queridos hermanos, se nos terminó el tiempo. Qué lindo es este momento de estudio. Espero que la pasen bien en sus respectivas congregaciones y como siempre les habló su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia. Que pasen un lindo día en el Señor.